Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar esta tarde agradeciendo al programa de ética de la Universidad de la SUAY, en la persona del doctor Juan Morales Ordóñez, su presidente, por la especial ocasión y la oportunidad de estar presente en este importante simposio que es de enorme interés médico, sanitario, comunitario. Es realmente un privilegio enorme para mí estar esta tarde con todos ustedes. Quiero agradecer a los panelistas, que luego los presentaré, y a los asistentes a esta importantísima reunión. Quiero, luego de esta breve introducción, comentarles que los últimos 50 años en la práctica médica, en la asistencia de los pacientes, han existido cambios marcados y cambios fundamentales que han marcado el decurrir de estas últimas décadas. Estos cambios han sido, pues, el desarrollo tecnológico gigantesco, monumental que ha habido en estas décadas, que lógicamente nos ha traído consigo una serie de beneficios, una serie de aportes enormes para el mantenimiento, para el mejoramiento de la vida de las personas, pero también nos trae, por su lado, una serie de conflictos. Otra situación que ha cambiado mucho en las últimas décadas es el cambio en la relación entre el médico y el enfermo. Habitualmente, este tipo de relación fue una relación vertical, en la que el médico estaba en un sitial superior y el enfermo estaba debajo. Era el médico que imponía su verdad y sus decisiones al paciente. Y eso, por ventaja, ha cambiado en las últimas décadas para ser hoy en día una relación totalmente horizontal, una relación transversal, en la que a cada lado está el médico y al frente tiene al paciente y a su familia, con quienes tiene que conversar, discutir y juntos tomar una decisión. Ese ha sido un cambio también importantísimo. Y por último, los cambios que han conducido a un acceso igualitario en la salud. Con la aparición de estos tres fenómenos que han cambiado, como digo, radicalmente la práctica médica y la atención a los pacientes, y de manera concurrente, y para apoyar en todo este proceso de transformación que ha habido, surgió una entidad científica, una entidad académica, que es la bioética, justamente para ayudarnos a implementar sin mayor problema estos cambios y para solucionar los conflictos que van a producirse obligadamente al implementarlos. La bioética se asienta en 4 pilares fundamentales que son muy conocidos por todos, o 4 principios o 4 pilares, que son primero la autonomía, luego la beneficencia, en tercer lugar el principio de no maleficencia y en cuarto lugar el principio de justicia. Principios que son conocidos ya por todos. Hay que entender y recordar, que es algo importante, que estos principios no tienen el mismo valor y cada uno tiene su jerarquía. Y así los principios de no maleficencia y justicia son más importantes jerárquicamente que los principios de autonomía y beneficencia. Esto es importante recordar, porque siempre cuando uno pretende aplicar estos principios va a encontrarse con situaciones en las cuales uno encuentra un conflicto, porque dice, muy bien, si yo voy a respetar la autonomía del paciente, de pronto está comprometiendo el otro principio, el de no maleficencia, el de no hacer daño. Entonces hay que recordar que existe cierta jerarquía en cuanto a la aplicación de estos principios. Y con el transcurrir de los años y las décadas hemos visto que la bioética ha venido encontrando un amplísimo cambio, un amplísimo ámbito de aplicación de sus principios en variados tópicos de la medicina, de la salud, de la atención a los pacientes, de la investigación, como son el de conocer los derechos de los pacientes,
la aplicación de nuevas tecnologías de la ciencia al momento de atender a un niño, del nacimiento, de la concepción, al momento de despedir a un paciente con la muerte, al momento de asignar los recursos, al momento de implementar nuevas tecnologías. Todos estos detalles son de primordial importancia, son de enorme interés y justamente el día de hoy vamos a intentar, y seguro lo conseguiremos, vamos a avanzar en uno de ellos. Coincidiendo con este interés mundial en la bioética, como no podía ser de otra manera, la universidad en general y la Universidad de la SUAY en particular, se ha animado en implementar una serie de programas. Hay que recordar que una de las misiones fundamentales de la Universidad de la SUAY es precisamente formar personas que tengan un pensamiento crítico, comprometidos éticamente con la sociedad. Ese es un principio y una aspiración fundamental de nuestra universidad. Formar personas comprometidas éticamente con la sociedad y que apoyen de manera decidida y clara todas las implementaciones científicas y del conocimiento para lograr finalmente un desarrollo integral. La Universidad de la SUAY tiene pues una visión orientada a la investigación y una serie de principios y valores bien definidos. Y dentro de estos intereses ha sido pues uno de los más grandes el implementar un programa de ética de la Universidad de la SUAY. Y en los últimos años se ha visto con satisfacción y con felicidad que se han ido cumpliendo los objetivos de este programa, que nació con el deseo de contribuir con enfoque de la ética en todos los procesos académicos relacionados con la docencia, relacionados con la investigación, con el servicio a la sociedad y con el fortalecimiento de los principios de la universidad. Las iniciativas de este programa se han cumplido y se han ido implementando en diversos campos. Hemos visto que el programa, como dentro de las iniciativas, ha conformado un grupo de ética, se han establecido encuentros interuniversitarios con la Universidad Politécnica Salesiana y otras universidades de la comarca y del país. Se ha establecido una red universitaria y ciudadana sobre ética. Se han implementado una serie de proyectos administrativos y académicos. Y por último, esta actividad, como son los diálogos con diferentes instancias, con diferentes personajes de la ciencia, de la actividad espiritual, de la actividad antropológica, que nos conlleven a entender mejor esta situación, esta problemática, a implementar mejor los cambios en una serie de ámbitos, como digo, sanitarios, jurídicos, laborales. Y respecto también al derecho de los pacientes, que es lo que nos ocupa hoy precisamente, el derecho de los pacientes a morir de una manera digna. Cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en aplicar unos principios que nos conduzcan a que el paciente, a que el enfermo logre morir de una manera digna, automáticamente evocamos una serie de problemas que se nos ocurren, que pueden ocurrir al momento de implementarlo. Una serie de polémicas, una serie de circunstancias difíciles de establecer, difíciles de entender, difíciles de asimilar y de aceptar, tanto por el paciente, tanto por el enfermo, como por las personas que le rodean, por su familia, por sus allegados. Es una situación que realmente nos despierta una infinidad de preguntas de difícil resolución. Y yo estoy seguro que estas preguntas que todos nos hacemos, esas dificultades que nosotros nos planteamos al momento de ofrecer un ambiente digno para que el paciente pueda morir de esa manera, vamos a aclarar el día de hoy porque por ventaja tenemos convocados y tenemos presentes a 3 expertos en esta área que me voy a permitir presentarles. En primer lugar, el antropólogo Víctor Cárdenas Negrete, que es nacido en Guayaquil. Él es licenciado en Filosofía y Antropología por la Universidad Capuchinos
de Münster, Alemania. Él es máster en logoterapia y análisis existencial por la Universidad Wiener de Lima, Perú, director de la Fundación Kentenich de Guayaquil, coordinador del Círculo de Bioética Padre José Kentenich y miembro de la Comisión Nacional de Bioética. Él nos hablará sobre los aspectos antropológicos de la muerte digna. A continuación, tenemos a la doctora Anabela Cifuentes Segarra, que es nacida en Quito. Ella es médica especialista en terapia intensiva, con un diplomado en bioética por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en bioética por la Universidad Internacional de Valencia. Tiene un diplomado en cuidados paliativos. Es profesora de bioética en la Pontificia Universidad Católica de Quito, miembro de la Comisión Nacional de Bioética y presidente del Comité de Ética del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. La doctora Cifuentes nos hablará sobre los aspectos éticos de la muerte digna. Y finalmente tendremos la ocasión de escuchar al doctor Padre Alberto Redaelli, quien nos hablará sobre los aspectos espirituales de este derecho de las personas. El padre Radaelli es ítalo-ecuatoriano, nacido en Italia, licenciado en Teología Pastoral de la Salud en el Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria Camillanium de Roma. Es magíster en Teología Pastoral de la Salud por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un posgrado en Cuidados Paliativos Multidisciplinarios por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Es director y fundador de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, FECUPAL, y también, al igual que los otros panelistas, es miembro de la Comisión Nacional de Bioética. A todos ustedes tres, estimados compañeros panelistas, les agradezco por su gentileza y por compartir con nosotros sus sabias enseñanzas. Estoy seguro que el aprendizaje que tengamos de ustedes nos va a permitir implementar estas ideas y estos conceptos de mejor manera y beneficiar finalmente al enfermo, que se merece realmente dentro de sus derechos fundamentales una muerte digna. Así es que les agradezco. Bienvenidos, señores asistentes, y muchas gracias. Empecemos entonces con Víctor Fernando, lo que está planteado. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de la SUAY por esta oportunidad también de colaborar de alguna manera con la reflexión y pues empecemos. Quiero simplemente hacer, no es una advertencia, pero sí creo que es importante decirlo. Soy una persona creyente y filósofo de formación, por tanto, podría sesgar de alguna manera el discurso. Voy a tratar de no hacerlo y plantearlo de la manera más objetiva posible. Sí, voy a compartir pantalla en este momento con la presentación. Me habían solicitado que el tema sea antropología y muerte. Y es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto a la antropología, pues hay dos aspectos relevantes que podríamos observar inicialmente. Uno que está muy en boga actualmente por el problema de la pandemia, que es la antropología forense, que es este esfuerzo para poder identificar desde algunas herramientas y métodos la identidad de los individuos. No es un tema del cual nos vamos a ocupar en este momento. Y en segundo lugar, la antropología filosófica, que es algo que, como lo dije al inicio, pues me compete y que personalmente me entusiasma mucho, y que en pocas palabras, como ustedes lo pueden observar allí en pantalla, pues es como todo tipo de filosofía, es una visión especulativa del ser humano, es decir, es un tratar de observar más allá aquello que significa la estructura del individuo desde diferentes perspectivas. También es una forma de entender la vida, pensando que este individuo es un individuo relacional, es un individuo social,
Y también pues es un estilo de relacionarnos con la multidimensionalidad del ser, ¿no? Por eso insisto que en esta visión filosófica hay hay un planteamiento que no es unidimensional, sino que es multidimensional. Tanto acá nos podemos hacer una pregunta como para empezar a calentar las aguas. Es una pregunta que mucha gente se la hace y en ambientes filosóficos también se la plantea con mucha frecuencia. ¿Qué es más importante? ¿La forma como se vive o la forma como se muere? Quisiera animar a los participantes a que si desean ingresar sus comentarios en el chat, lo puedan hacer, y si desean darle respuesta a esta pregunta, lo puedan hacer en este momento. En el transcurso de la presentación podremos leer algunas de las respuestas, pensando que no hay una respuesta única, sino que es un planteamiento, insisto nuevamente, filosófico, especulativo, y que puede tener, por tanto, varias respuestas, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La forma como se vive o la forma como se muere? Acá podemos ver en este esquema, pues, estas dimensiones del ser humano. Cuando hablábamos de la multidimensionalidad, es este esquema, planteado gráficamente de una manera diferente probablemente. Lo que siempre habíamos escuchado en las aulas universitarias. El ser humano es un individuo que tiene un componente biológico, un componente psicológico, un componente social. Desde el punto de vista de la antropología filosófica, desde hace algunas décadas, pues se habla también del componente anímico espiritual, que es el que está allí ubicado en el centro, y de la mano del componente biológico, aquel análisis del individuo que tiene que ver con su propia circunstancia, por tanto su inmanencia, que significa la forma como este individuo se percibe a sí mismo, se ubica en el contexto que le rodea, y en el aspecto social, que ustedes lo ven abajo hacia la derecha, la forma como este individuo se proyecta desde lo anímico espiritual y por tanto desde lo psicológico hacia la trascendencia, entendiéndose como trascendencia aquello que permite que nosotros como individuos tengamos una forma de entendernos en el mundo. Esto nos lleva a las preguntas típicas de la filosofía, que todos en algún momento nos la hemos planteado, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que de alguna manera apunta también las preguntas por la vida, ¿verdad? O sea, yo como individuo, ¿cómo me percibo? ¿En qué entorno? ¿Cuál ha sido mi desarrollo? ¿De qué manera me comprendo yo como individuo? Pero esta construcción, de esta comprensión, no se puede desprender de aquello que yo soy desde mis raíces, desde aquello que ha construido mi propia identidad. Por tanto, la pregunta de dónde vengo es muy importante para poder plantear la comprensión del individuo. Que significa también la pregunta por la vida, ¿no? Es decir, yo estoy acá, existo, y de dónde vengo es importante para mi constructo personal. Pero también la pregunta hacia dónde voy, que significa, al fin y al cabo, cuando pueda trascender, cuando tenga ya mi proyecto concluido, terminado, ¿cuál es el siguiente paso? Y esa es como la gran interrogante de la filosofía, y por tanto es una interrogante muy especulativa. Yo siempre insisto con especulativo, porque en la filosofía todo tiene este carácter, y que tiene que ver con el fin de la vida, ¿verdad? Con el paso hacia la muerte, y que es algo pues que más adelante, entiendo, lo escucharemos también con la doctora Anabela y con el padre, pues en sus planteamientos que tienen que ver con la ética y el fin de la vida. Por tanto, la observación de la muerte desde la antropología, uno la puede o la tiene que pasar por un tamiz que obedece a las diferentes culturas. No hay una sola visión sobre la muerte. Nosotros tenemos que
estar siempre dispuestos a hacer un análisis en relación al contexto, en relación a la cultura, en relación al medio en el cual desarrollamos estos conceptos. No lo podemos negar. Y por tanto aquí hay tres planteamientos que tienen que ver con la concepción que hay de la muerte en Occidente, una concepción que se da también en Oriente, y una tercera que tiene que ver con los pueblos andinos. Hay muchas otras, pero que nos vamos a limitar en este momento solamente a contemplar estas tres. La concepción de Occidente es relativamente, es una concepción conocida para nosotros, nos desenvolvemos en este medio, tiene que ver con el concepto de vida y muerte, que es un concepto cristiano, tiene sus bases fundadas en el cristianismo occidente. Y cuando hablamos de muerte, pues no lo podemos separar de algunos conceptos como son el dolor, la pérdida, por tanto, la creación o la gestación de un vacío, el paso de un sitio a otro, es decir, esto de que luego de morir vamos a otro espacio que se le podría llamar el cielo, etc. Y por tanto es un umbral que debemos atravesar luego de haber cumplido con ciertas formas de vida que tienen que ver con la construcción por la cual hemos atravesado, ¿no? Esto es un aspecto que nos puede iluminar ya desde el pensar de Occidente sobre cómo se vive y cómo se muere, ¿no? La forma como vivimos en Occidente, pues tiene mucha importancia para nuestra propia concepción de cómo vamos a morir. En cuanto al concepto de muerte en Oriente, y al hablar de Oriente, pues hablamos de todo lo que significa el Asia y también parte de África. Hay una forma de observar el fenómeno de la muerte como una relación entre pasado y futuro, ¿no? Es una espiral que da como resultado lo que vivimos actualmente en el presente. Es decir, aquello que somos, según el pensamiento oriental, tiene que ver con quiénes fueron nuestros antepasados, pero también con aquello que podemos ser en el futuro, ¿no? Y esta espiral nos lleva pues a un plano que es el presente. Es decir, nuestra vida presente, según el pensamiento oriental, tiene que ver con lo que fuimos y con lo que seremos después de la muerte. Por tanto, es una visión que tiene un atisbo remedial, es decir, en la medida en que combinamos correctamente el pasado con el futuro, nuestro presente será también, por tanto, bueno y por tanto tendrá un aspecto sanador para nuestras vidas. Sin embargo, es un predeterminismo que nos invita a mirar al pasado porque nuestra vida también es consecuencia no solamente de lo que yo como individuo he vivido, sino todos aquellos antepasados míos pudieron tuvieron la oportunidad de vivir. Por último, tenemos la visión de la muerte en los pueblos andinos, que nos habla de una bidimensionalidad mutua. ¿Qué queremos expresar con la bidimensionalidad mutua? Significa, es una concepción de estar en el presente siempre con un pie en la vida y con un pie en la muerte, ¿sí? Es decir, hay una relación entre aquello que significa para mí una vida más allá de la vida y que está en relación con mis seres queridos, ¿no? Y ustedes tienen allí un altar que se lo puede observar mucho en México, en este Día de la Muerte, y que también, bueno, se popularizó con la película Coco acá en Occidente, pero que también lo observamos nosotros en nuestros cementerios, ¿verdad? Cuando los deudos van al lugar donde yacen sus difuntos y se produce este pase, ¿verdad? Este umbral entre la vida y la muerte con elementos de comida, elementos que pueden llegar a ser hasta alegóricos, pueden llegar a tener connotación de fiesta, de homenaje, ¿verdad? Y entonces esta bidimensionalidad es un pasar y un recibir a través del umbral del otro lado, de la muerte hacia la vida y la vida hacia la muerte. Por tanto,
la muerte tiene también una visión ritual celebrativa y tiene una alta connotación de relación con este otro espacio que viene luego de la muerte. Son como tres aspectos importantes sobre cómo se considera la muerte desde el punto de vista de la antropología. Hay otro cuarto aspecto importante que es de los pueblos africanos, que tiene que ver más con la forma como ellos se vinculan con el mundo de lo sobrenatural a través de sus antepasados y a través con algunos seres que pueden ejercer una acción positiva o negativa en la vida de los individuos, ¿no? Pero no queremos entrar en ese aspecto. Desde el punto de vista filosófico, quiero compartir acá tres visiones éticas de la muerte. La primera que quiero compartir, ya no desde el punto de vista cultural, sino, insisto, desde el punto de vista filosófico, es la tanatológica. La tanatología es se la considera una ciencia, parte de una ciencia de un área de la psicología llamada logoterapia, y la persona que difunde la tanatología es una doctora suiza, Elizabeth Kübler-Ross, que nace en el año 26, muere en Suiza, muere en los Estados Unidos en el año 2004, dedica su vida al estudio de la muerte. En este fenómeno que para ella tiene muchas aristas, muchos cabos sueltos, y siempre le embarga el problema de cómo morimos. Es decir, qué elementos facilitan al individuo al paso por este umbral y qué elementos le impiden el paso de este umbral. En un libro que ella denomina Muerte y endeudamiento personal, encontramos esta frase donde dice: nadie puede morir en soledad. Cada ser viviente viene acompañado de seres espirituales desde su nacimiento hasta su muerte. La muerte no es más que otra forma de vida. Y con este planteamiento ella recorre el mundo hablando o comentando pues los resultados o las conclusiones de sus estudios, que los hace en cerca de 20.000 casos de enfermos terminales, en donde pues ella afirma que el contar con personas que puedan acompañar a este paso es muy importante para que la muerte sea una muerte que tenga las características de ser una muerte digna y que este acompañamiento al mismo tiempo facilita y sana este espacio denominado muerte. Otra visión desde la filosofía se denomina el transhumanismo. Y el transhumanismo tiene varios exponentes, expositores, pero uno de ellos que lo escogí por lo curioso es José Luis Cordeiro, es un ingeniero venezolano y un genetista, que entre sus obras declara la muerte a la muerte. Él se gradúa de ingeniero en el MIT en los Estados Unidos, en Massachusetts, y entre sus obras nos dice que la inmortalidad hasta ahora no era posible porque en el pasado no contábamos con la tecnología con la que contamos actualmente. Y que esta tecnología posibilita, en el futuro va a posibilitar que los individuos seamos inmortales. Esto pues es un planteamiento compatible con los postulados de lo que conocemos como edición genética, es decir, aquellos componentes que podrían alterar nuestra componente genético, y con lo que se denomina también la inteligencia artificial, o ambos planteamientos enrumbados hacia esta utopía denominada la inmortalidad, planteada con mucha fuerza por esta corriente encabezada por José Luis Cordeiro. Si nosotros vemos un poco aquello que nos ha tocado presenciar sobre la edición genética, la inteligencia artificial y hacia dónde apunta y cuáles han sido sus desarrollos, pues nos quedamos un poco con la duda de si seguir leyendo o no a José Luis Cordeiro, porque en sus planteamientos pues algo nos está indicando. Y por último pues tenemos también el existencialismo trágico, un expositor de este existencialismo muy conocido es Jean-Paul Sartre, nacido en Francia en 1905, muere en 1980,
cuya visión sobre la vida pues es marcada un poco por la preguerra y por la posguerra, ¿no? Esta vida que no tiene ningún propósito en sí misma. El hombre para sí es un proyecto, pero que al mismo tiempo es un constructo, un proyecto que termina el día de su muerte, ¿no? Es decir, no hay una proyección a un espacio o una vida después de la vida, y por tanto esto es compatible con un humanismo autónomo que se determina hacia sí mismo y que no está ni predeterminado, ni tampoco tiene una visión hacia el futuro, porque el proyecto termina en el momento de su muerte. Son tres aspectos entonces de la filosofía que pueden un poco iluminar la discusión esta tarde: la tanatología, el transhumanismo y el existencialismo trágico. Como son limitados los minutos que nos queda a cada uno para exponer, pues quiero concluir con este párrafo. Desde la antropología filosófica, la muerte es un proceso que atañe al individuo, sus proyectos e intereses. Como todo proceso debe ser recorrido en todas las dimensiones del ser, desde las diferentes visiones culturales, éticas y humanistas, de manera que sea sanador e integrador. Debe facilitar a la persona un encuentro consigo misma y con la trascendencia. Termino con estas palabras del filósofo colombiano Alfonso Llanos. Nos dice: teniendo en cuenta la interpretación que hagamos o aceptemos de la muerte y consecuentemente de la actitud que tomemos frente a dicho proceso devastador, de esa actitud dependerá, en último término, el que venzamos y prevalezca casi definitivamente la vida, o seamos vencidos por ella, por la muerte, y entremos a una muerte definitiva. El tiempo es muy corto. Yo agradezco inmensamente esta oportunidad para poder compartir estos pequeños pensamientos. Insisto, en el chat pues se pueden hacer preguntas y también habrán pues algunas respuestas a ese planteamiento especulativo que habíamos hecho al inicio. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Víctor. Excelente, excelente su aporte, muy claro. Y seguramente habrá preguntas que dilucidaremos posteriormente. Doctora Anabel, tiene la palabra usted. Muchas gracias. Bueno, para mí es muy grato poder estar con ustedes. Ha sido una gentileza de Juan Morales de invitarnos a compartir aquí con la universidad unas reflexiones desde el punto de vista ético sobre la muerte digna. Parece complejo y plural dar una respuesta sobre lo que es el hombre y la muerte. Es un evento tan trascendente en la vida del ser humano que afecta al hombre y lo afecta pues en su individualidad, en la intimidad, en la integridad y en su unidad sustancial. El cómo se muere no es un mero hecho individual, sino también es social, porque llega consigo una tradición, una reflexión moral, en cierto punto también es cultural, y también de unas normativas que a veces suelen contradecir la legitimidad. La muerte digna es un componente inseparable de la vida digna, porque morir con dignidad es un tema que nos convoca a todos. Es de interés general y a muchos genera temor. Morir con dignidad puede considerarse como un concepto personal. Cada uno se plantea cómo yo quisiera morir y cómo yo definitivamente no me quisiera morir. Y pues tenemos que prepararnos para eso. Todos queremos morir aliviados del dolor y de los demás síntomas desafortunados que suelen acompañar a la muerte. Acompañados, siempre se busca de un médico que controle esos síntomas, pero preparándonos personalmente, emocionalmente y espiritualmente para ese paso
a la otra vida. Por eso se dice que el derecho a morir dignamente es una extensión natural de ese derecho fundamental de vivir dignamente. La consideración ética del morir humano ha alcanzado una profundidad y un desarrollo no conocido en las épocas precedentes. Ustedes saben cómo la ciencia ahora, a través de la tecnología, nos permite sostener la vida. En los nuevos planteamientos sobresale lo que es la aplicación del principio ético de la dignidad humana a la situación y el acontecimiento de la muerte. El principio de la dignidad humana es el presupuesto básico del reconocimiento de los derechos que tenemos las personas. La dignidad humana, por tanto, es un verdadero principio ético y jurídico en cuanto viene a plasmar una realidad, es decir, el igual valor que todo ser humano tiene en sí mismo, sin excepción, lo cual le hace merecedor de un respeto incondicional. Y sabemos que esa dignidad está desde la concepción hasta la muerte. Es fundamental tener claro que la dignidad es una cualidad inherente a cualquier ser humano y es el principio que siempre debe primar y que por lo tanto no admite ser sometido a procesos de ponderación con otros derechos o intereses sociales. Se trata del principio por excelencia y en consecuencia es un absoluto axiológico que no debería ser limitado bajo ningún concepto y debe comprenderse al ser humano como persona. Yo siempre digo, ¿no? Hablar de la muerte digna trae una serie de conceptos que a veces hay que homologar. Por ejemplo, cuando los padres de Andrea, una niña de 12 años que sufre una enfermedad degenerativa y está ingresada en un hospital, piden que deje morir a su hija dignamente. Hay una serie de reuniones, posturas encontradas entre los médicos y la familia. Los médicos se comprometen a limitar el esfuerzo terapéutico, pero los padres siguen insistiendo de una muerte digna. Y en la polémica, muchos conceptos se confunden. Entonces, a partir de este caso, pues, ¿qué conceptos básicos hay que tenerlos en cuenta? Primero, el de la muerte digna, que es el modo de morir, pues se respetan dos valores. El valor de la vida, que es decir, el respeto a la vida, y el derecho de morir dignamente. Son dos valores que están en juego. Entonces se refiere la muerte digna a una forma de morir, afrontando la muerte con serenidad como parte integrante e inevitable de la existencia de la persona, acogida y comunicada con conciencia y con una libertad responsable. Es lo que se conoce como ortotanasia o muerte digna, que designa una actuación correcta frente a la muerte por parte de quienes están atendiendo a esa persona que sufre, por lo general, una enfermedad incurable o terminal. Por eso se considera que la muerte digna es una exigencia ética de cualquier persona. Un paciente terminal especialmente, que necesitan morir sin necesidad de procedimientos invasivos y solamente en unas ocasiones recibir cuidados paliativos. Es decir, es aquella muerte que se produce con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. También se denomina de esa manera la ortotanasia, que no es equivalente a la eutanasia porque no es una muerte bajo petición o demanda. La eutanasia, como todos sabemos, es una práctica que genera mucha confusión, genera mucha controversia
y no es más que la actuación de un profesional sanitario que tiene por objeto terminar deliberadamente la vida de un paciente con una enfermedad irreversible, que padece un sufrimiento que él lo vive como intolerable. Lo pide expresamente de forma voluntaria y reiterada, ¿no? Pero también hay que considerar que hay una serie de actuaciones que realizan los profesionales sanitarios y que no necesariamente es eutanasia, como el rechazo del tratamiento que el propio paciente en situación terminal lo puede solicitar, o la limitación de medidas de soporte vital que un médico, cuando establece que el pronóstico es malo, no es necesario implementar. La desconexión de un respirador de una persona muerta clínicamente, en quien no se va a procurar la extracción de órganos para un trasplante. La reanimación colocada como una orden cuando el paciente está en situación terminal y no se ve ningún beneficio a futuro. Y también la sedación paliativa, que a veces suele producir un doble efecto. Entonces, ¿cuál es la característica de estas acciones? Es que nunca buscan deliberadamente la muerte, sino aliviar o evitar el sufrimiento. En el caso de rechazo de tratamientos, respetan la autonomía de la persona y, en definitiva, lo que se pretende es humanizar el proceso de morir. ¿Y qué es la obstinación terapéutica o distanasia? A veces el médico, cuando no está formado desde el punto de vista ético, a pesar de que tiene un pronóstico que no es bueno de la patología, cuando ya se han agotado tratamientos, sigue utilizando medios que no tienen más sentido que alargar la vida biológica. En cierto modo, la distanasia prolonga el proceso de muerte sin piedad alguna. Puede darse tanto en el contexto de enfermedades crónicas o terminales, o también algunas enfermedades agudas que se vuelven irreversibles. En esas situaciones, el retirar o no iniciar medidas es una obligación moral y legal y no una opción. Y tenemos el suicidio médicamente asistido, a veces proclamado por algunas personas, que es aquel en que el médico proporciona a una persona medios necesarios para suicidarse, ¿no? Incluidos, obviamente, una serie de asesoramientos sobre las dosis letales de medicamentos, la prescripción o suministro de los mismos, y es, en este caso, el paciente el que voluntariamente termina con su vida. Acá en el Ecuador, ni eutanasia ni el suicidio médicamente asistidos constan en nuestro ordenamiento jurídico. Pero tenemos una actividad que muchas veces es confundida con la eutanasia, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, anteriormente llamada como la limitación del esfuerzo terapéutico, que es una actividad que la hace el profesional sanitario, que pondera una serie de factores, las medita y de esa manera decide no instaurar o retirar medidas terapéuticas que no le van a aportar beneficio claro al sujeto cuando se percibe una desproporción con el objetivo terapéutico. Es decir, se considera que son esas medidas inútiles para la situación del paciente y solo consiguen alargar artificialmente la vida, pero sin proporcionarle una recuperación funcional. Retirar o no iniciar medidas, entre ellas hay una equivalencia moral. Permiten a la enfermedad continuar su curso evolutivo. Es decir, se produce la muerte de la persona. Pero en este caso, la adecuación del esfuerzo terapéutico permite la muerte en el sentido de que no la impide, pero en ningún caso la produce o la causa. Esta diferencia entre permitir la muerte
y producir la muerte es relevante, porque esa es la diferencia con la eutanasia. La adecuación, por eso, es una estrategia que la realiza el médico cuando nota que su paciente o cuando hay una serie de criterios objetivos que definen que su paciente está en situación terminal y simplemente readecúa los cuidados hacia otro tipo de cuidados que le permiten al paciente mejorar una condición antes de morir. De esta manera, la muerte digna, conocida como la eutanasia, es la realización de dos valores: el respeto a la vida humana y el derecho a morir dignamente. El respeto a la vida humana no se realiza en la eutanasia porque exagera el derecho a morir sin respeto a la vida. Y el derecho a morir dignamente no se realiza en la eutanasia porque exagera el aprecio exagerado a la vida sin respetar el morir dignamente. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que la muerte digna hace referencia a la garantía que tienen las personas de ejercer su autonomía al final de la vida y que hacen parte de la muerte digna. Lo más frecuente es el respeto a la voluntad para permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad en ausencia de sufrimiento. Este no es un derecho unidimensional, sino que es un conjunto de facultades que le permiten al individuo o a quien lo represente tomar decisiones libres, previamente informado por el profesional y tener el control del proceso de la muerte. De eso se reconoce el derecho del enfermo terminal a vivir con dignidad hasta su muerte, su derecho a la compañía de los familiares o de las personas a cuyo cuidado se encuentra y cuando lo requiera, la asistencia espiritual y los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos son la respuesta médica, solidaria y ética ante el enfermo terminal. Se trata de medidas de prevención y de alivio del sufrimiento por medio de una identificación temprana de síntomas que son invalidantes muchas veces y el tratamiento del dolor y también otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se pueden realizar tanto en la casa como en el hospital. La experiencia de países de mayor desarrollo muestra que cuando se hace un apoyo de cuidados paliativos adecuado y oportuno, contribuye de manera efectiva a aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad. Por otro lado, el significado más completo de la muerte digna queda perfectamente expresado en lo que son las voluntades vitales anticipadas, anteriormente llamados testamento vital. Un documento escrito dirigido hacia el personal sanitario, en el cual una persona que está completamente capaz y que es una persona que tiene todos los sentidos, expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le lleve a un estado que le impida pronunciarse en ese momento. Entonces, nosotros podremos decir que la voluntad vital anticipada expresa ese deseo de que se le deje morir en paz y con la mayor dignidad posible. Y por lo tanto, pide fundamentalmente dos cosas: que no se le aplique la eutanasia activa, es decir, que no se le acorte la vida, pero tampoco que se le otorgue tratamientos desproporcionados si llega a una situación crítica o irrecuperable. La dignidad de la muerte
está dentro de la sociedad, está dentro del individuo. Y es el derecho de la persona a morir bajo una serie de exigencias que han de ser proporcionadas por la sociedad a través de los sistemas de salud, de los médicos, de la propia familia. Entonces, la dignidad de la muerte está determinada también por valores, creencias y necesidades de cada individuo. Y el respeto a este momento tan trascendental dentro de la vida de todo ser humano es un deber profesional de la sociedad y una responsabilidad tanto de la sociedad como de la familia que debe ser garantizado. De igual forma, pues ante todo, pues uno debe reconocer que existen una serie de valores que deben ser reconocidos en los moribundos, como son el valor de la dignidad, porque cada persona tiene un valor y una dignidad intrínseca por encima de cualquier circunstancia. Por lo tanto, nunca puede ser tratado como un medio, porque el ser humano es un fin en sí mismo. El valor de la verdad, porque supone que siempre debe ser informado. Cada persona debe saber que va a morir, cuál es su diagnóstico, para que pueda vivir su realidad y su etapa en el tiempo consciente que pueda tener. El valor del respeto, que es considerar a una persona cuando vive su etapa final. A veces se llega a una degradación física o psíquica, pero a pesar de eso, sigue siendo una persona, sigue manteniendo su dignidad. Por eso supone que tengamos que respetar sus opciones, su modo de expresión, sus reacciones, cómo traduce su interioridad, su integridad física y moral. El valor de la vida, que ya hablamos en cierto modo, porque obliga a que no se prolongue ni estemos obligados a conservar la vida en pacientes que están en situación terminal, porque la vida tiene un valor y ese valor merece el respeto y también que tiene la inviolabilidad. Y viene pues el valor de la muerte digna, que no es más que el valor de morir al igual que el de la vida. Para morir con dignidad hay que vivir con dignidad. Entonces hay que poner énfasis en la forma de morir, no en el morir en sí mismo. Finalmente, quiero decirles que la muerte permite darle un sentido a la vida, de dignidad y un valor al mundo. Si bien lo que desaparece es la vida física, la vida biológica, es una semilla que permitirá darle la oportunidad a otro a ser abonado, ¿sí? Como recibimos vivencias y experiencias de nuestros que se van, de nuestros familiares que se van. Entonces, a pesar de que no compartimos esa vida física, seguimos adelante. Pero siempre la muerte permite dejar un legado. Tal vez es intangible, pero es rico en eticidad y humanidad. ¿Y qué es lo que se pretende con la muerte digna? De que esa muerte sea humanizada. ¿Y quiénes nos ayudan? Los cuidados paliativos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Anabela. Muy clara, muy linda su presentación. Dará origen y esto generará seguramente muchas preguntas al término de las ponencias. Le agradezco y le felicito. Muchas gracias. Tenemos, por último, entonces, dentro de las ponencias que están establecidas, al padre Alberto, que nos hablará sobre los aspectos espirituales de la muerte digna. Muchas gracias, padre, por acompañarnos y queda en usted el uso de la palabra. ¿Ya?
Bien, buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación a la Universidad de la SUAY, al querido doctor Juan Morales, a Paul Sánchez y a mis amigos también Anabela y Víctor. Sin duda estamos frente a un grande reto, ¿no? Y poco se hablaba de la muerte hace pocos años, era fundamentalmente un tabú. Hoy de verdad estamos socializando. Y estamos rescatando también el valor de la dimensión espiritual. Yo desearía enfocar un poco este momento de la muerte como momento de riqueza y de fragilidad. Juan Pablo II lo recordaba con la calidad de una sociedad y de una civilización se mide por el respeto que ella manifiesta hacia los más débiles de sus miembros. Eso lo recordaba tal vez Albert Camus también en su libro La peste. Otro enfoque social importante, interesante, cuanto más débil es el sujeto, más necesidad tiene de protección y a todos incumbe el deber siempre de protegerle. Hoy hablamos del morir humano. Sí, pensamos que este grande reto, la muerte es el destino inevitable de todo ser humano, una etapa en la vida de todos los seres vivos que constituye el horizonte natural del proceso vital. Un sociólogo como Norbert Elias, una publicación interesante, nos recordaba cómo es un problema común de nuestra época, la incapacidad de prestar a los moribundos la ayuda y la atención particularmente en el momento de la partida. Pero el moribundo, ¿qué es? El moribundo esencialmente es un viviente. No conocemos ningún moribundo muerto, a veces los damos por muerto antes. Como tal, requiere ser considerado, acogido y acompañado en cada momento y en cada fase de la relación. Vivir y morir, este es el grande desafío de nuestros días. Vivir y morir dignamente es la aspiración de todos. Frente a la fragilidad que vive en una relación a veces muy vertical y poco humanizada. Pensamos como el deseo que brota del corazón del hombre ante el supremo encuentro con el sufrimiento y la muerte, especialmente cuando siente la tentación de caer en la desesperación y casi de batirse en ella, es un deseo, una aspiración de compañía, de solidaridad y de apoyo. Es petición de ayuda para seguir esperando cuando todas las esperanzas humanas parecen desvanecer. La última carta de los agentes sanitarios publicada en Roma nos recuerda cómo servir a la vida significa para el agente sanitario respetarle y asistirla siempre hasta el fin natural. El hombre no es dueño ni árbitro de la vida, sino su fiel custodio. La actitud ante el enfermo en la fase terminal de la enfermedad constituye la verificación de la profesionalidad y de las responsabilidades éticas de los agentes sanitarios. Recordamos que profesionalidad, un bioético como Gracia Guillén la traduce como consagración real al otro, al ser herido y débil. Entonces, resulta, lo hemos escuchado hace poco, contar realmente con un documento de voluntad vital anticipada. Es decir, cómo quiero vivir este tiempo importante y final. ¿Quién desearía tener a mi lado? Necesito ayuda espiritual. El hombre es un ser de la naturaleza, pero al mismo tiempo
trasciende la naturaleza. Este es el contenido de la espiritualidad. No hay una definición concreta, mancomunado de espiritualidad. Estamos de verdad frente a un abanico de conjetura en nuestros días. El hombre comparte con los demás seres naturales todo lo que se refiere a su ser material, pero se distingue de ellos porque posee una dimensión espiritual que le hacen ser una persona única. Entonces, recordamos también en este documento, la Evangelium Vitae del 1995, nos recuerda que la espiritualidad es el eje alrededor del cual gira toda la vida de una persona. Es el centro integrador de todas las dimensiones externas de la persona. Un eje transversal, diríamos también desde la bioética. Y no es una prerrogativa exclusiva para creyentes, posee un carácter universal. También el ateo, el agnóstico, pueden tener y poseer una propia espiritualidad, porque también ellos perciben el sentido unitario de su realidad corpórea y la traducen en una vida, en aspiraciones, ideales, valores propios. Las instituciones que no consideran la dimensión espiritual en la asistencia arriesgan en transformarse en talleres biológicos. Estas cárceles de la piedad, podríamos llamarlas, oscurecen la integridad y la dignidad de la persona. Hoy requerimos una nueva ingeniería hospitalaria centrada en la humanización de la asistencia. Otro documento interesante nos recuerda que hay que prestar una especial atención a los enfermos al final de la vida, creando en torno a ellos un clima de solidaridad, de fe y de esperanza. Y en esto camina un poco lo que definimos espiritualidad. Eric Kassel nos recordaba también cómo el sufrimiento no lo experimentan los cuerpos, sino las personas. Los cuerpos duelen, pero las personas sufren. El sufrimiento espiritual entonces aparece por la pérdida del significado y del sentido de la vida, de la esperanza, y se refleja en lo que llamaríamos en el dolor espiritual. Alguien que ha enfocado un poco el dolor espiritual es Cicely Saunders, pionera y líder de los cuidados paliativos en los años 60. Indicó procurar un cuidado holístico excelente para hacer frente al dolor total, que abarca la totalidad de la persona humana. Recordamos brevemente una necesidad muy importante con un enfoque espiritual, necesidad del moribundo que tenemos que aprender a escuchar. Nadie pone en duda la necesidad fisiológica, que son un poco la base de esta pirámide que definiría un psicólogo humanista como Maslow. Inmediatamente la necesidad de sentirse seguro, sentirse apoyado en manos y en un ambiente de verdad adecuado, oportuno. Lo importante de una necesidad de pertenencia y sentirse reconocido como persona hasta el final. La necesidad de consideración y estima de parte de todos. La necesidad del contacto corporal. Esto es algo muy importante en el paciente, ¿no? Que alguna vez lo escuchamos cuando dice, han venido muchos médicos a verme, pero ni me han tocado. Y cuánto es importante esta caricia positiva. Pensamos el drama de estos días con esta pandemia del COVID-19. Vivir de verdad una lejanía realmente del otro, no tener un contacto con sus profesionales y mucho menos con sus familiares. Pensamos también la necesidad espiritual, por ende, que tiene un paciente de silencio también y de soledad, de respeto.
necesidad de volver a encontrar un significado. Es un momento importante esto para acompañarle, redescubrir y darle un sentido a su pasado, al presente y al futuro. El paciente, el moribundo, necesita también reconciliarse, encontrarse. Entonces el paciente no desea morir solo. A veces lo escucho cuando dice, no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo que ésta me sorprenda solo. A veces hay pacientes que están esperando siempre a alguien y uno se pregunta, ¿por qué no se va? Algo le hace falta. Pensamos la necesidad también de continuidad, de proyectar su vida más allá del final de la vida. La necesidad de estar en paz con Dios, la necesidad de despedirse, la necesidad de sentirse acompañado hasta la muerte. Pensamos como la medicina paliativa entra en una aproximación directamente al momento de una enfermedad irreversible, avanzada, incurable, diríamos, pero una etapa donde de verdad liberar toda una relación centrada en el amor. La OMS en el año del 1999 sondeaba por primera vez una definición de cuidado paliativo y después que la medicina paliativa empezó su nuevo ítem en los años 60 en Inglaterra. Y viene y hablaba la OMS del cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento activo. Y cuánto es importante el control del dolor, pero también responder a síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y permitir de verdad al paciente sentirse acompañado por la familia. Últimamente, a nivel latinoamericano, se trató de redefinir un poco la medicina paliativa, hablando de cuidados holísticos, activos, para todas las personas de todas las edades, pero con un sufrimiento grave relacionado con su salud, especialmente para las personas cercanas al final de la vida. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida. Desde la medicina paliativa hablamos de hospice como un objetivo espiritual, un objetivo de confort. Alguien define el hospice como la unidad intensiva del confort, muy distinta de la terapia intensiva donde trabaja Anabella, ¿no? Pensamos de verdad humanizar este momento. El objetivo del hospice es vencer el dolor, vencer el miedo para cumplir con sencillez y tranquilidad el acto más difícil de la vida. Hoy, hablando de valores espirituales para el moribundo, hablamos de reinventarnos una medicina que pase del curar al cuidar. Ayudar no es solamente decir cosas, hacer, curar, asistir, sino más bien compartir, acompañar en un camino doloroso a quien vive de manera especial esta situación. Hay que considerar tal vez el ethos de la cura y el ethos del cuidar. Y dentro de este ethos del cuidar entra directamente el contenido de espiritualidad. El ethos de la cura incluye virtudes militares del combate. Hay que combatir la enfermedad, no darse por vencido, vencer. El ethos del cuidar, por el contrario, tiene como valor centrarse en la persona y en todas sus necesidades. En el ethos de la cura, el médico tal vez es el general, aquel que lleva el liderazgo. En el ethos del cuidado es el paciente, el protagonista, el sujeto.
Al considerar la espiritualidad como parte del cuidar, necesitamos ejercitarla, cuestionando y reflexionando sobre el sentido de la vida, que es la fuerza que mueve todas las cosas. Viktor Frankl ha enfocado mucho esta teoría de la logoterapia, sobre todo desde un campo de concentración. Cuando uno aspira a grandes cosas, es capaz de sobrevivir y mirar más allá de este momento. Unos retos, entonces, que se proponen a nosotros en esta experiencia de espiritualidad. Hoy tenemos que humanizar y acompañar a la persona humana, que lleva en sí siempre el valor de una vida digna, una vida irrepetible. El reto de no abreviar o prolongar la vida inútilmente, sino cuidarla con arte y ternura. Reto de asegurar y potenciar la dignidad integral de la persona enferma. Es un reto fundamental en los nuevos modelos asistenciales para con el enfermo. Quizá con esta cercanía afectuosa y compasiva podamos evitar la prisa y la tecnificación exagerada. Y la actitud del médico en esta tarea trascendental tiene que ser de compasión, proximidad, una proximidad física, psíquica, de ternura. El paciente en proximidad de la muerte se encuentra ante un hecho paradójico. Por un lado necesita conocer la verdad, por otro tiene necesidad de evitarla, aplazarla. Por eso cuando el equipo de cuidado paliativo interviene eficazmente, la angustia y el sufrimiento psicológico del paciente disminuye. Además, podemos facilitar la despedida. El derecho a morir con dignidad es una expresión del principio de autonomía o autodeterminación. Significa poder elegir, gestionar la propia vida, sus condiciones y su final. ¿Puede ser confortable el final de la vida? ¿Tenemos derecho a morir con dignidad? Hace pocos días seguía un grande conflicto ético, debate en Alemania, donde alguien se preguntaba, ¿vale más la vida o vale más la dignidad en esta circunstancia del COVID? Un grande debate abierto. El derecho a morir con dignidad es parte constitutiva del derecho a la vida y del derecho a vivir humanamente la propia muerte. Laín Entralgo, un líder también de una medicina antropológica, nos diría que la muerte no es primariamente un evento médico o científico, sino un evento personal, cultural y espiritual. Los pacientes con enfermedades en etapa terminal necesitan recibir hoy cuidados holísticos. No podemos prescindir realmente de una atención espiritual. Nadie merece morir solo. Qué desafío de verdad en nuestros días, viendo tanta soledad, el abandono también de persona viva y de personas que ya son personas que han dejado, digamos, de existir, pero siguen viviendo en el corazón de los suyos. Así como el personal puede acercarse, acompañar al moribundo, así también es importante prever un protocolo para que al lado de cada paciente se pueda contar con un familiar o amigo. Humanizar. Y sobre todo, el gran reto hoy, hay que formar adecuadamente a los profesionales y a todos los cuidadores. Esto es la incapacidad de verdad hoy de redescubrir el valor de la espiritualidad que vive cada profesional y poderla compartir también con sus pacientes. Entonces, unas consideraciones finales para una muerte digna. Y hay que aprender a trabajar
en forma multidisciplinaria, coordinada, capacitada en forma interdisciplinaria. Lo primero es saber que se está muriendo el otro. De este modo ayudarle a resolver sus asuntos, tomar en cuenta sus disposiciones, cumplir sus promesas o simplemente despedirse. Es necesario que el enfermo pueda seguir siendo, en cierto modo, sujeto y no mero paciente. Por ello debe intervenir en las decisiones que se deban tomar sobre su enfermedad o sobre su persona. De verdad, este es el reto un poco de todos nuestros días. Hay que preservar en la medida de lo posible ciertas actividades y relaciones familiares, sociales, profesionales. Sentirse persona implica ser capaz de relacionarse. Si el enfermo nota que es dejado de lado, que se evitan sus preguntas, que no es tocado al saludarle, etc., sentirá que pierde dignidad, que no se siente persona. Se debe proteger la pérdida también de la imagen corporal. Hay que evitar que el enfermo se sienta desfigurado, depauperado. Todos podemos acompañar espiritualmente, pero requerimos también unas personas oportunas, adecuadas, preparadas para acompañar. Hoy hablamos mucho de espiritualidad, lamentablemente seguimos manteniéndola en un rincón y así arrinconamos la vida de la persona humana. El sentirse persona es a menudo mantenido por consideraciones trascendentes. Al enfermo se le debe facilitar el apoyo espiritual de acuerdo siempre a la fe que profesa, si así lo desea. Una pregunta fundamental desde un punto de vista ético. ¿Estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo de ser yo el paciente? Y termino con esta expresión que para mí es un mandamiento, un mandato que viene desde la medicina paliativa de la doctora Cicely Saunders, cuando decía: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento y haremos todo lo posible, no solo para ayudarte a morir, sino a vivir hasta el final. Bueno, con esto vemos de verdad este gran enigma entre la vida y la muerte, ayudar a vivir y ayudar a morir bien. Pero la espiritualidad es el eje transversal que de verdad es un pedido fundamental de cada persona enferma. Muchas gracias. Gracias, Padre Alberto. Muy esclarecedor su criterio, muy alentadoras sus palabras, realmente, y muy orientadoras. Le agradezco y felicito por su ponencia. Y antes de dar paso a las preguntas que están empezando ya a surgir, intentaré hacer un muy breve resumen de las excelentes ponencias que han hecho ustedes. En primer lugar, habría que reconocer que aunque la muerte es un fenómeno inevitable que nos va a ocurrir tarde o temprano a todos, no es un fenómeno que es únicamente médico, de ninguna manera. Es una circunstancia en la que llegan a coincidir una serie de factores espirituales, sociales, psicosociales, psicológicos, familiares, incluso legales. Y dentro del concepto de muerte existen una serie de diversas concepciones de acuerdo a factores culturales, a factores antropológicos, que hace que esta circunstancia se vea tan diversa y tan diferente según las diversas culturas en la que ocurren estas circunstancias. Pero más allá de las diferencias que se han señalado, hay que coincidir en que si algo hay que preservar en toda la circunstancia de la muerte es la dignidad humana. A ese hecho, a ese elemento, realmente uno
nunca puede renunciar. Y debemos procurar a toda costa que se conserve y se mantenga y se enriquezca la idea de la dignidad humana. La doctora Anabela también nos ha señalado con claridad cuáles son las diferencias que existen entre una muerte digna y la eutanasia. La eutanasia como tal está reconocida en muy pocos países del mundo, en muy pocos estados. Me parece que son 7 u 8 países del mundo que reconocen la eutanasia como tal. El nuestro no. El nuestro no reconoce ni la eutanasia ni el suicidio asistido, pero reconoce y apoya otras circunstancias que se han mencionado con claridad. Por ejemplo, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es una circunstancia muy válida realmente cuando uno como médico ve que no va a ser posible rescatar de una manera digna al paciente, no va a ser capaz de recuperar las funciones apropiadas del ser que está en peligro de muerte. Realmente uno no debería implementar una serie de medidas que han sido catalogadas como la obstinación terapéutica, el encarnizamiento terapéutico o el ensañamiento terapéutico. Medidas que lejos de recuperar al paciente van a prolongar la agonía y van a incurrir en una serie de otros problemas. Finalmente, algo que se ha insistido y que el padre Alberto lo ha insistido con absoluta claridad, es la necesidad de rescatar el eje espiritual del paciente al momento de enfrentarse a la muerte. El apoyo espiritual, tanto para el personal que le asiste como para el enfermo terminal, es de fundamental importancia y de primordialísima importancia. El padre Alberto también con claridad nos ha indicado que es indispensable satisfacer una serie de necesidades al paciente. Las necesidades fisiológicas, por supuesto, pero también las necesidades de seguridad, de apoyo, de tacto, de contacto con el paciente, de apoyo, la necesidad de brindarle un escenario de paz, de tranquilidad, de sosiego y de esperanza, finalmente, que es algo que no debe faltar. Han coincidido los panelistas también en la necesidad de que exista una atención especializada al paciente terminal y la necesidad de implementar estas unidades, estos servicios de cuidados paliativos, porque sin ellos realmente es muy difícil cumplir con todas nuestras aspiraciones, por más altas, por más solidarias, por más comprometidas que sean. Bien, hecho este breve resumen, quisiera dar paso a algunas preguntas que están surgiendo al término de las ponencias. Tengo una pregunta para los panelistas. Dice lo siguiente. ¿Qué se debe hacer en aquella situación de suspender un tratamiento de diálisis, por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen otras patologías, otras enfermedades terminales, por decir una insuficiencia cardíaca, un cáncer, en quienes la calidad de vida está muy comprometida y en ocasiones el paciente solicita no volver a la sala de diálisis? Es decir, son pacientes que tienen su compromiso sistémico por otras enfermedades y renuncian a un tratamiento concreto como es la diálisis. ¿Qué debe hacer el médico tomando en cuenta los aspectos médico-legales o la opinión en contra de otros miembros de la familia? A ver, siempre para adecuar el esfuerzo terapéutico, tenemos dos aspectos importantes. Primero es la autonomía del paciente. Es decir, el paciente decide que ya no quiere hacerse diálisis. Desde el punto de vista médico, nosotros tenemos una responsabilidad de evaluar a nuestros pacientes. Y habría que ver si ese paciente reúne criterios
para aceptar lo que él pide. Si es que, como usted menciona, la situación es de afectación de otros órganos, pues tendría criterios de paciente terminal. De por sí, solo ser insuficiente renal no es un paciente terminal, es la terminalidad del órgano y tiene como alternativa de tratamiento la diálisis. Pero para definir que un paciente sea terminal, necesitamos al menos 3 de estos 5 criterios. Que haya una enfermedad que sea conocida, que sea de evolución progresiva, que se vuelva irreversible, que se hayan agotado todos los esfuerzos terapéuticos, que no haya alternativas de tratamiento, que a eso se sume que hay una serie de síntomas invalidantes, cambiantes y que les llevan mucha carga al paciente, como también a quienes le cuidan, que en este caso son los familiares. Y por último, que la posibilidad de muerte sea inminente en un tiempo perentorio que se da a veces hasta 6 meses. Entonces, si a eso sumamos que nosotros hacemos una evaluación integral, como es la fragilidad de este paciente, las comorbilidades, los fallos de órganos, entonces se puede decidir que la diálisis se convierte en una medida desproporcionada y se puede retirar. Muy bien. Muchas gracias, doctora Anabela. Tengo otra pregunta que me acaban de enviar, y es respecto a la situación penosa y trágica que estamos viviendo con el COVID. La pregunta describe un escenario que ya todos conocemos, que ha habido lugares en donde privilegian la atención de los pacientes con COVID a los pacientes más jóvenes, y quitándoles o negándoles el derecho a tratamientos más profundos, por ejemplo, aquellos de los respiradores, o incluso las atenciones más básicas a enfermos viejos, a enfermos mayores. ¿Qué les parece esta situación? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede resolver esta situación? A ver, valorar a la persona solo por la edad, por los años de vida razonables que pueda otorgar a la sociedad, es un utilitarismo. Porque la persona vale por sí misma, no vale por lo que pueda dar. Entonces, en esos casos, eso pasó en España, por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos estableció los límites de edad para atender a los pacientes, lo cual fue muy injusto. Entonces hubo una protesta general de los organismos éticos y de la academia en contra de esta posición. Pero independientemente de ello, el ser humano tiene un valor y ese valor es la dignidad humana. Entonces, reducir ese valor a la edad o a los años de vida es muy injusto porque es una persona. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se debería hacer? Primero, valorar en qué situación del COVID estamos. Si estamos en una fase de emergencia excepcional, donde los recursos exceden la capacidad de respuesta, las autoridades ya deben haber establecido cuáles son los criterios de beneficio de pacientes, no es el médico. En todo caso, la persona tiene que ser evaluada en su integralidad. Entonces, tiene que verse como ella qué tan frágil y vulnerable es, cuáles son las comorbilidades que tiene, cuál es su pronóstico en cuanto a las patologías que están asociadas a la enfermedad actual, a la enfermedad viral. Y no tomar solamente la edad o una circunstancia para decidir si ese paciente tiene o no posibilidad de acceder a tratamiento. ¿Por qué? Todos tenemos un derecho y el derecho es a la salud. Por lo tanto, no se puede negar y tampoco se puede discriminar por razones de salud o por la posibilidad de años que pueda contribuir a la sociedad. Muchas gracias. Quiero, con el fin
definir mejor o establecer mejor las diferencias entre la eutanasia y las diversas otras opciones más compatibles con nuestras creencias, con nuestros aspectos legales. Establecer la diferencia entre estas dos. Quiero proponerles el análisis breve de un par de casos, quizá, para que ustedes, con toda la sabiduría y la experiencia que tienen sobre el asunto, nos sepan esclarecer las diferencias y aclarar cuáles son los criterios. Por ejemplo, un caso de un paciente de 66 años con cáncer avanzado de pulmón. No respondió al tratamiento que le brindaron los oncólogos. El paciente se encuentra en una situación terminal. Desde hace 2 meses está en un programa de cuidados paliativos domiciliarios, ventajosamente. Él conoce claramente su diagnóstico y entonces sí se ha establecido aquel criterio que la doctora Anabela nos insistió en que hay que ser claros, veraces con el paciente. Se cumplió eso y el paciente sabe qué es lo que tiene y sabe cuál es su pronóstico. Respecto al dolor, se mantiene más o menos bien, más o menos controlado, pero sufre mucho y esa sensación de sufrimiento no mejora a pesar del tratamiento que se le proporciona al paciente. En el último mes, el paciente ha solicitado de manera reiterada a su médico que le ponga una medicación para terminar con su vida, porque no quiere continuar así y prefiere morir. El médico ha confrontado en cada ocasión al paciente para ayudarle a aclarar la autenticidad de su petición. También ha evaluado su grado de capacidad, que resulta adecuado. Le sugiere que hable con su familia al respecto, pero el paciente lo rechaza y pide la más estricta confidencialidad. Finalmente ha accedido a su petición, el médico. Unos días después, tras revisar de nuevo si el paciente está seguro de sus deseos, procede a administrarle por vía intravenosa una medicación para sedarlo. Y al poco rato otra que le produce la muerte por un paro cardiorrespiratorio de manera inmediata. ¿Qué opinión les merece este escenario? ¿Cómo se interpreta? ¿De qué se trata esta situación? No sé si mis compañeros quieren también aportar o yo contesto. Pueden intervenir todos. Sí, yo quisiera hacer una observación muy somera porque la doctora tiene muchísima experiencia en ese sentido. Las características del suicidio asistido y también de la eutanasia, pues, son claras, ¿no? O sea, mandan la solicitud del individuo, una solicitud autónoma, pero también la aceptación del personal sanitario de cumplir con esa solicitud. Por tanto, no se trata de ninguna manera ni de adecuación terapéutica ni tampoco de ortotanasia. Allí hay una, tal vez, falta de formación en principios éticos que tienen que ver justamente con el cuidado de la vida, con los cuidados paliativos y con la adecuación terapéutica. Creo que lo demás lo puede expresar muy bien la doctora Anabela. Pero si me permiten, es un caso de verdad emblemático y con muchas facetas también para tratar de enfocar, ¿no? En primer lugar, el pedido de eutanasia es un pedido también natural, promovido por tal vez la depresión, la angustia, una incapacidad de controlar el dolor y darle unas condiciones de una calidad de vida muy importante. Pero yo creo que hay que tenerlo bien presente, no hay que anticipar mucho decisión apresurada. Yo he encontrado personas que me han pedido directamente también eutanasia, pero después de un tiempo siempre buscan alentar la vida cuando descubren que el dolor se ha podido controlar. Otro enfoque que tal vez se puede prestar a confusión es también entre lo que es pedido de eutanasia y pedido también de sedación.
La sedación ha sido enfocada desde un punto de vista ético, un punto de vista moral, desde el Papa Pío XII hasta el Papa actual también. La sedación no es contraria a la moral cuando su intención es controlar y aliviar el dolor, aunque esto pueda anticipar en alguna forma el morir humano. Pero la primera intención no es la muerte, ¿no? Y volvemos a la pregunta de eutanasia, ¿cuántas circunstancias intervienen? Yo creo que con un mejor acompañamiento, una mejor cercanía, una mejor ayuda en forma global e integral, tal vez se podría encontrar una salida diferente, ¿no? Es decir, eutanasia es un callejón sin salida, pero hay que tener mucha prudencia en este momento, no acelerar el tiempo y tampoco no prolongar los tiempos, sino ayudarle a vivir cada instante como un momento muy particular y peculiar, ¿no? Son temas de verdad infinitos, ¿no? Pero yo creo la prudencia es parte de la bioética. Muy bien, gracias, padre. Bueno, con los datos que usted da, es un paciente terminal. Se dice que quien pide eutanasia es porque su médico no ha logrado comprenderle, no le alivia el dolor o no ha visto estrategias para que él pueda tener una mejor calidad de vida. Cuando nosotros tenemos un principio desde la ética que se llama el principio del doble efecto. Usted puede hacer una acción que le puede traer un resultado negativo, un resultado positivo y un resultado negativo. Pero debe dominar la intención positiva para que sea válida. Aquí la pregunta sería si le dieron la sedación para acortar la vida o le dieron la sedación para aliviar el sufrimiento. Si se le dio la sedación para aliviar el sufrimiento, nos puede dar un efecto negativo como es la supresión de la conciencia o nos puede dar también la depresión respiratoria. Generalmente tenemos dos tipos de sedación. La sedación paliativa, que usted la puede dar en el transcurso, puede no estar tan cerca a la agonía y que puede darle paulatinamente alteraciones de su condición. Una de esas es que va perdiendo el estado de conciencia. En otras ocasiones usted tiene que asociar un analgésico con un sedante y de pronto eso puede disminuir aparte de su estado de alerta, su capacidad de respirar. Pero su objetivo ha sido aliviar ese sufrimiento. Entonces, desde el punto de vista ético, como la intención ha sido buena, pues es aceptable. Pero si nosotros, por ejemplo, nos saltamos, porque así como tenemos escalones para manejar el dolor, la sedación, y vamos directamente a una dosis elevada o a una mezcla de medicamentos que producen depresión respiratoria y acortan la vida, pues yo diría que es una eutanasia. Pero si se hace de modo progresivo y el objetivo es aliviar el sufrimiento porque es un paciente terminal, entonces desde el punto de vista ético estaría bien. Y el otro tipo de sedación es la sedación terminal o la agónica, cuando el paciente entra en agonía. Entonces su manera de respirar no es buena, es una carga emocional tanto para el personal que lo atiende como también para la familia. Entonces, tanto sedación paliativa como sedación terminal, desde el punto de vista ético, están permitidas. Esa es la consideración al caso. Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que ha sido también muy útil para establecer las diferencias entre aquella eutanasia que es moralmente inaceptable de aquellos otros procedimientos médicos de apoyo, más bien, que son apreciados desde el punto de vista moral, desde el punto de vista médico.
En honor al tiempo voy a dar paso a una última pregunta que nos hacen los asistentes. Dice, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no prevé el derecho a la muerte digna, pero sí el principio de progresividad de derechos. Por lo tanto, ¿se puede considerar la muerte como parte de este derecho constitucional a la vida digna, tanto como la muerte digna? A ver, sí, todos los médicos reclaman la legislación cuando se hace adecuación del esfuerzo terapéutico y cuando también los pacientes bajo su autonomía rechazan que se realicen tratamientos. Pero más que algo legislativo o algo normativo, pues como había dicho, es una exigencia ética. Le digo, el nuevo Código Orgánico de la Salud tiene incluido el artículo 10 que habla de lo que es la muerte digna y el artículo 14 de lo que habla lo que es el paciente terminal. Pero lastimosamente eso no se ha aprobado. Si nosotros queremos una normativa, el Código deontológico de la Federación Ecuatoriana de Medicina habla de que el médico, bajo su conocimiento, bajo los principios, puede parar una serie de medidas que considere que sean fútiles, dado el pronóstico del paciente. Pero desde el punto de vista de persona, nosotros tenemos derechos. Y solo el hecho de reconocer la dignidad que tiene la persona, ese es el paraguas para todos los derechos. Es decir, de la dignidad humana nacen los derechos humanos. Y si dentro del derecho humano yo tengo el derecho a la salud, y obviamente como ciudadanos tenemos derechos a mínimos éticos, como es la dignidad de la vida, es el sueldo digno, es la educación digna, la salud digna, también tenemos derecho a la muerte digna, porque la muerte digna es uno de los derechos primarios del derecho a salud. El derecho a la salud le da a usted el derecho a la vida, le da el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la información y por lo tanto el consentimiento informado y el derecho a la vida, a la muerte digna. Por lo tanto, si vamos por derechos, está justificado. Muy bien. ¿Algún comentario adicional de los distinguidos panelistas? Hoy, si me permiten, hoy hablamos mucho de muerte digna, pero mucha atención porque es un término muy conflictual, ¿no? Que se presta mucho conflicto y muchos lo interpretan como ponerse al servicio de la vida, otro como tomar una decisión y anticipar el fin de la vida, ¿no? Otros en estos últimos años hablan más bien de una muerte apropiada, la muerte que se merece realmente cada ser humano y sobre todo un morir humano donde uno pueda sentirse abrazado y acompañado. Yo lo escucho muchas veces en los pacientes, ¿no? Cuando me dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, tengo miedo que esta me sorprenda solo. Entonces, para mí la muerte indigna es cuando uno en un hospital tenga que estar solo y no hay atenuante, ni el COVID puede ser un atenuante para dejar morir a una persona sola, abandonada. Y de verdad, estamos en las páginas de todo el mundo lo que ha pasado en nuestro país también en esta temporada. Es algo muy deplorable, ¿no? Y tenemos que aprender, es un reto para humanizar la salud, la atención y volvernos a ser promotores de una nueva ingeniería asistencial en los hospitales. Me remito a la pregunta también anterior. En tiempo de COVID, ¿es justo que otros pacientes con otras patologías o pacientes en una etapa final tengan que ser excluidos de una atención? Y es lo que está pasando en nuestros días.
volvemos de verdad a esta grande provocación. Cuando un hospital a uno dice vaya a la casa, ya no hay nada por hacer. Siempre hay algo que podemos hacer por el otro. Y esto es el corazón de una atención humanizada y espiritual. Quiero tomar algunas de las palabras que decía el padre Alberto sobre la dignidad del individuo por sobre el procedimiento, ¿no? Yo creo que la confusión del término muerte digna viene a que se le adjudican estas intenciones de producir la muerte, cuando más bien, más que derecho a la muerte digna, deberíamos hablar de un derecho a la dignidad al final de la vida, porque de alguna manera nos ilumina más en aquello que todos aspiramos, que también lo decía la doctora Anabela y el padre Alberto, que es poder vivir con dignidad hasta el final, acompañados de nuestros seres queridos, en completa autonomía, con la verdad ante todo, y conociendo cuáles son nuestros derechos. Y uno de esos derechos definitivamente es sentirnos como personas, como seres que, si bien tendríamos la suerte de recibir una atención sanitaria adecuada, también tenemos el derecho a tomar una decisión adecuada a nuestras necesidades, siempre en el marco de la dignidad al final de la vida, y nunca como un derecho a un morir simplemente por un deseo que no tiene que ver justamente con esa dignidad. Para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que los criterios que se han aportado aquí son tremendamente válidos, tremendamente llenos de enseñanza, de sabiduría. Creo que cuando terminemos la sesión, cuando dejemos la sesión, habremos aprendido una serie de cosas y dentro de nosotros va a surgir o va a profundizarse el deseo de acompañar mejor a la persona que está trascendiendo en esta situación dolorosa e inevitable. Vamos a entender mejor la situación y entendiendo así, vamos a poder aportar más al paciente con respeto, con humanismo. Es imprescindible que estas situaciones se vayan poniendo en práctica, sin embargo, y que lo que se ha hablado aquí sea la semilla para que todos o de todos nosotros nazca esa intención y esa decisión de hacer mejor las cosas en ese momento tan crítico. Quiero agradecer a cada uno de los tres panelistas por su extraordinario aporte, por su inmensa generosidad que han tenido de compartir con nosotros sus enseñanzas, su sabiduría, su conocimiento. Quiero agradecer profundamente al licenciado Víctor Cárdenas, a la doctora Anabela Cifuentes y al padre Alberto por su, insisto, por su generosidad y por su sabio criterio. Felicitar a la Universidad de la SUAY y a su programa de bioética, alentar que sigan haciendo este tipo de uniones, este tipo de difusión del conocimiento, y felicitar finalmente al doctor Juan Morales por su enorme empeño y capacidad que ha puesto en estos conceptos. Así que gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad, ojalá que sea pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.